El día de hoy, como les decía, vamos a ver sobre los organizadores gráficos que parten de este funcionamiento cerebral. Entonces, por decirles igual, si yo les pregunto su número de cédula, a ustedes yo diría, me van a decir de dos formas, o diciendo los números de dos en dos, o diciendo los números de tres en tres. De igual forma, si les digo su número celular, es exactamente lo mismo. Pero si una persona, por ejemplo, me dijese, a ver, mi número de cédula es 18.400.027, sería muy complejo para mi cerebro poder acordarme de ese número. Como de igual forma, si yo le digo a una persona, mi número de teléfono es del 0999514, incluso hasta para yo poder tipear es como que, chuta, a ver, 990.000, ¿cuántos ceros pongo? Entonces es muy, muy complicado. De igual forma, cosas que nos pasan. Si ustedes, por ejemplo, hacen recargas o en algún punto dan su número de teléfono o de cédula a alguien, yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a decirle de dos en dos en dos. Mi número de teléfono, por ejemplo, 099-720-1082. Y alguien me sale, a ver, le repito, desde el 097 01082. Ya me quedo con que, chuta, a ver, déjeme ver. Ya me toca repensar de nuevo. Entonces, nuestro cerebro se acostumbra básicamente a pensar en palabras pequeñas que tengan muchas, muchas conexiones. Y eso es lo que queremos lograr con los organizadores gráficos. Un organizador gráfico, digamos, que tenga mucho texto en un cuadro, no me sirve de nada. Digamos, por ejemplo, les comparto. Tengo que hacer un organizador gráfico y pongo todo esto, lo que ustedes ven aquí en pantalla, en uno de estos cuadros, no me sirve de nada, porque ni resumo información, ni le estoy haciendo más pequeña, y la idea es lo que les decía, representar la forma en la que nuestro cerebro procesa la información. Y mi cerebro no procesa así la información. Mi cerebro representa más que nada así la información. Conceptos pequeños y con distintas relaciones. Estos organizadores gráficos, por ejemplo, son de la carrera de odontología. Conceptos pequeños. Miren, nunca va un concepto extremadamente largo. Siempre van pequeños, pequeños, cosas que mi cerebro pueda recordar. Entonces, a ver, déjenme, allá, acá estoy. Los organizadores gráficos es una forma de representación visual que tiene la información. Y en este caso, uno de los objetivos que tiene es poder encontrar la información de manera mucho más fácil. En este caso, por ejemplo, si tengo que buscar aquí información y digo, chuta, ¿dónde estaban las características? No le encuentro, no le veo. Pero en un organizador gráfico, miren cómo yo tengo la información y digo, ya, tenía que buscar de cómo enchufar la lámpara, está aquí. Se me hace más organizada la información porque incluso me presenta colores, me presenta niveles, a que tener texto todo plano, que para encontrar algo yo necesito comprender absolutamente todo. Por ende, es una forma de representar la información mucho más efectiva. En este caso, de igual forma, lo que les decía, yo solo puedo hacer un organizador gráfico bien hecho cuando comprendo el tema. Si yo no comprendo el tema, yo no puedo elaborar un organizador gráfico. Y en este caso, por ejemplo, si tienen hijos o personas que estén estudiando, ustedes no tienen que saber un tema para saber si esa persona estudió o no estudió la lección. Simplemente, por ejemplo, pídanle a una persona que les haga un organizador gráfico y si lo hace bien es que realmente comprendió el tema y sabe el tema. Si no lo puede hacer, básicamente esa persona no ha comprendido el tema. Yo solo puedo hacer un organizador gráfico cuando entiendo todos los procesos que están implícitos en un tema. Y son de igual forma herramientas muy, muy importantes para la educación. En este caso, por ejemplo, igual les comento, tengo un estudiante del colegio en el cual yo trabajo con adolescentes que ya está estudiando en Argentina. Me dice que ella está estudiando medicina allá, que el proceso de aprendizaje está bastante fuertecito y eso justamente me decía ella, profe, gracias por enseñarme a hacer organizadores gráficos porque me ayuda mucho a reducir temas y con otros compañeros de igual. Lo que hacemos es organizadores gráficos, gráficos, gráficos y nos vamos ayudando con eso.
Entonces es una herramienta de estudio muy, muy importante. Pero, ¿qué características debe tener un organizador gráfico? Y aquí de igual forma una aclaración, por decirles. A veces los estudiantes o creemos que un organizador gráfico es simplemente poner un grafiquito, hacer con colores y ya. Y no, eso ayuda obviamente, pero no es lo más importante. Lo que más importa es la claridad, es decir, que simplifiquen la información compleja. Si yo tengo un texto de 10 hojas, que pueda representar esas 10 hojas en un solo organizador. Entonces yo no necesito estar girando de una a las hojas, sino que yo toda la información importante la tengo en una sola hoja. Esa es la idea de un organizador gráfico, facilitar la comprensión porque hace más sencillo. No digo que reduce o que elimina, sino que hace mucho más sencillo la información que tengo ahí. Otro elemento de igual forma es la organización, porque tengo distintos tipos de organizadores gráficos y dependiendo de la organización que tengan, yo voy estructurando ideas. Entonces, por ejemplo, tengo conceptos macros, yo puedo ponerle a la izquierda, puedo ponerle en el centro, puedo ponerle en la parte de arriba. La idea con la organización es que cualquier persona que tome mi organizador gráfico sepa qué hice y de qué estoy hablando. En este caso, igual vuelvo acá a los ejemplos. Allá, miren, aquí tengo un organizador gráfico que habla sobre los mapas mentales. Aquí tengo un organizador gráfico de cómo funciona una lámpara. Tengo un organizador gráfico que habla sobre las ideas. Eso es característica. De igual forma, la memorización, lo que les decía. Yo aprenderme todo esto de corrido que hay, por ejemplo, lo que sabe demostrar el chavo que es muy bueno, tal cual como hacemos, cómo sabemos de estudiar o cómo solíamos de estudiar es, los organizadores gráficos son herramientas visuales que desempeñan un papel en la organización, bla, bla, bla. Trato de memorizarme todo ese texto y eso es imposible para el cerebro memorizar. Y eso es lo que pasa con muchas personas, por ejemplo se memorizan un texto, se les olvidó presentación y se quedan en blanco y entran en pánico y ya no saben qué más decir. A pesar de que pudieron haber pasado estudiando toda una semana, la memorización no es de estudio. ¿Qué nos dicen los organizadores gráficos en base a la memorización? Es, a ver, hice un mapa sobre los mapas mentales. ¿Por qué puse factores? Ya, los mapas mentales me decía que se pueden desarrollar a distintos tipos de factores. Puede ser, por ejemplo, en base al tiempo, puede ser de igual forma en base a la memoria. Puse usos. ¿Por qué puse un uso personal con los mapas mentales? Ya, tenía un uso personal porque yo puedo aplicarlo esto en mi vida cuando tenga que tomar una decisión. Puedo elaborar un cuadro comparativo de aspectos positivos o de aspectos negativos. Puse que tiene un uso educacional. ¿Por qué? Porque hay organizadores gráficos que se ocupan específicamente dentro de la educación. En los negocios, de igual forma, hay organizadores gráficos destinados específicamente a problemas que surgen dentro del mundo de los negocios. Entonces, eso es realmente estudiar. Planteo un concepto pequeño del cual yo pueda ir elaborando conexiones. ¿Por qué lo puse? Yo hice esta relación, puse educación con relacionándola a conectores, porque me acuerdo que el profe Iván en esa clase nos puso esto, relación al profesor, relación a mis compañeros, cosas que sean para ustedes importantes y que logren generar este tipo de conexiones. De igual forma, la comunicación es efectiva, es decir, que ni sobra ni falta nada en mis organizadores. Un organizador gráfico bien hecho es muy, muy raro. No les digo que es imposible, pero va a ser muy raro que esté una oración completa como tengo aquí, sino que únicamente pongo las palabras o los conceptos específicos que me permiten evocar la idea. Tipos de organizadores gráficos, tenemos a los mapas mentales. ¿Qué es un mapa mental? Básicamente, es un mapa que, como les decía, trata de representar las neuronas cerebrales. Entonces, al centro va el tema y alrededor van, por ejemplo, definición, características, tipos, usos, cualquier subtema que va surgiendo, le voy poniendo alrededor. Y de igual forma, ahí van saliendo ramificaciones que me ayudan a explicar de mejor manera lo que estoy evidenciando. Digamos, si yo digo, voy a hacer un mapa mental sobre segundo bachillerato o sobre tercero bachillerato, igual. Tercero bachillerato iría en el centro y ahí puedo hablar, por ejemplo,
de los estudiantes, quiénes son los estudiantes, qué características tienen, puedo hablar sobre las materias que reciben, puedo hablar sobre el horario, puedo hablar sobre las actividades extracurriculares que cumplen los estudiantes, puedo hablar de qué regiones son los estudiantes. Y esa es la idea. Básicamente, en este tipo de organizador se trata de hacer representaciones gráficas que se relacionan con qué, y de igual forma utilizando elementos visuales, como pueden ser las imágenes. Otro organizador gráfico, que este es muy utilizado en el nivel de las ingenierías, es el diagrama de flujo. Y de igual forma les dije a nivel personal que desarrollen este tipo de organizadores en la toma de decisiones, porque les va a permitir tomar una decisión más clara. Pero, ¿qué son este tipo de organizadores? Es básicamente la representación de un diagrama de pasos o un diagrama secuencial donde se muestra cómo funciona algo. Entonces, en este caso, este diagrama es sobre una lámpara. Me dice, ¿qué pasa si la lámpara no funciona? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Compruebo si la lámpara está enchufada. Me dice, no, la lámpara no está enchufada, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Es enchufar la lámpara. Una vez que la enchufo, compruebo y si funciona, obviamente ya se acaba mi problema. Si no funciona, vuelvo acá. La lámpara no funciona. Compruebo esta vez, ¿la lámpara está enchufada? Sí, la lámpara sí está enchufada. ¿Qué me dice que haga lo siguiente? Que compruebe si el foco o la ampolleta está quemada. Está quemada, ¿cuál es el paso que debo comprobar? Cambiar la ampolleta o el foco en este caso. Si la cambio, entonces funciona, ya no tengo el problema. Si la cambio y no funciona, entonces el problema es la lámpara y tengo que reemplazar la lámpara. Entonces me permite hacer un diagrama de pasos para resolver problemas o para la toma de decisiones. El siguiente es el cuadro sinóptico, que básicamente este me sirve especialmente cuando tengo bastantes conceptos o bastantes subtemas. Por ejemplo, materias como química, física, matemáticas, les va a servir bastante esto para resumir la información. Es un esquema jerárquico, es decir, donde hay conceptos más importantes unos que otros, se ocupan niveles y subtítulos para demostrar esa propia relación. Por ejemplo, en este esquema, siempre lo importante está a la izquierda o lo general está a la izquierda y a la derecha están elementos más específicos. De igual forma, por decir, de lo que me dice de aquí de detalles, esto es secundario a las ideas complementarias y esas ideas complementarias son secundarias a la idea principal, las cuales son secundarias a la idea general y siempre van estructuradas de esta forma, con diagramas y llaves. Otro muy importante que sí tal vez todos ustedes deben haber conocido en mayor o menor medida por negocios, incluso por el uso personal, que estos sí son más difundidos, tiene que ver con el uso de gráficos y tablas, donde lo que hacen es representarme de manera visual el diagrama de barras que existen en gastos o en lo que vamos a hacer. Entonces, de igual forma, en vez de decirme en agua, el primer trimestre gastamos alrededor de 112.000 euros, el segundo gastamos 200.000 euros, el tercero gastamos alrededor de 160.000 euros, preferible lo represento esto en un gráfico a través de tablas dinámicas y yo ya sé cuánto gasté y sin incluso tener la precisión. Yo dije, ya puedo decir, chuta, el tercer mes en cuanto a gas gastamos desorbitadamente. O puede ser que inició invierno y que obviamente, por ejemplo, en Europa que se ocupa la calefacción, fue la razón por la cual el incremento fue enorme de luz. En el caso de luz, nos hemos mantenido siempre en el mismo uso, sin necesidad de estar analizando cuánto gasté. Ya me permite una representación mucho más rápida de la información. El siguiente es del diagrama de Venn, que básicamente es un diagrama que me permite representar elementos en común con elementos que existen diferencias. Entonces, en este caso, siempre a los extremos, de extremo izquierdo, extremo derecho, van los elementos que se tienen diferencias. Es decir, yo en los cuadrados, el cuadrado rojo no tengo otro dentro de los elementos verdes porque el color es del distinto. Aquí tengo, por ejemplo, en el primer círculo, en el primer diagrama, tengo un cuadrado azul,
pero en el segundo no. Tengo uno verde, pero no uno azul. De igual forma, tengo un amarillo, acá no tengo un amarillo. Tengo un círculo verde, acá no tengo ningún círculo verde. Y los que sí tengo en común son un cuadrado y un rectángulo verdes, en el caso de ambos. Y ya para ir cerrando, los organizadores gráficos, como les decía, son herramientas muy importantes que les va a permitir reducir información, especialmente si tienen materias que es bastante teoría, vuelvo y repito, como física, química, biología, historia, siempre les va a ayudar a resumir la información. La idea es que un organizador gráfico entre en una sola hoja y yo puedo hacer, como les decía, un organizador gráfico una vez que leo todo un tema y lo comprendo. Ahí sí yo puedo decir, a ver, allá, este tema surge de tal lado o se relaciona con tal cosa. Si yo no comprendo un tema, yo no puedo hacer estas relaciones. O yo no puedo decir, a ver, solo esto es lo importante, lo demás no me sirve. Entonces, solo esto entra en mi organizador. Vuelvo y repito, si no comprendo cuál es la idea central de un texto, yo no podría resumirlo y mucho menos hacer un organizador gráfico. La idea es que sean representaciones visuales donde se permita resumir la información mucho más importante a través de los procesos que habíamos visto, de claridad, de la organización, de la correcta memorización, que no debe ser mecánica, y de la comunicación efectiva, donde ni me sobran ni me faltan palabras dentro de lo que quiero comunicar. Así que hasta ahí por